La palabra de Dios es viva y es eficaz. Se nos presenta como una lámpara que alumbra nuestro camino. Es como un manual de instrucciones para nuestro día a día. Y a través de ella podemos descubrir y entender el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Te invitamos a escuchar la siguiente reflexión y estamos convencidos te será de mucha bendición. Disfrútala. Vale, vamos en esta mañana, yo empiezo ya directamente, a tratar un pasaje en Segunda de Timoteo, ¿vale? Segunda de Timoteo 2, y vamos a estar tratando los versículos 1 al 7. Pero antes de empezar a leer el pasaje directamente, me gustaría hablar de integridad. Integridad. No sé cuántos de vosotros, entiendo que todos o la gran mayoría, conocéis la palabra integridad, íntegro. La RAE, ¿no? La Real Academia Española, da dos definiciones a esta palabra. Y por lo general, los cristianos nos quedamos con la primera de ellas, la primera de las definiciones, que diría íntegro, dicho de una persona recta, honrada e intachable. Como cristianos muchas veces, no voy a decir siempre porque no sería cierto, nos quedamos con esta definición, con esta idea. Nos quedamos con la idea de integridad de hacer las cosas bien, de cumplir, de obedecer, de, entre comillas, ser buenos. Muchas veces nos quedamos con esa definición y suprimimos la segunda, pero la palabra integridad tiene dos ángulos, dos formas de verse. Y no son excluyentes entre sí, sino que son complementarios. Se complementan el uno al otro. La segunda definición sería íntegro, que no carece de ninguna de sus partes, que está completo. Por ponernos y meternos, todos aquí hemos estado o conocemos a alguien que ha estado alguna vez a dieta, ¿no? Ahora está de moda el real fooding, Carlos Ríos come comida real, no comas ultraprocesados, todo eso. Y con todo esto, que es más actual, hace bastantes años llegó a los supermercados el pan integral. ¿Por qué se llama pan integral? Porque utilizamos para hacerlo el grano al completo. Utilizamos la piel, que es donde está la fibra, utilizamos el grano como tal, que es donde están los hidratos de carbono, y utilizamos también una parte pequeñita que se llama el germen, y es donde están las proteínas, las grasas saludables, demás. Corto ya la clase de nutrición. Pero en resumen, cuando tomamos pan integral, estamos tomando un pan que ha sido hecho con el grano al completo y que, por consiguiente, nos aporta muchos más beneficios. Y esto es lo que muchas veces suprimimos los cristianos, ¿no? Suprimimos ese que no carece de ninguna de sus partes, que es completo, y nos quedamos solamente con el hacer las cosas bien. Suprimimos el ser honestos, suprimimos el ser sinceros, el mostrarnos de forma transparente y el mostrar todas nuestras partes al completo. Eso es ser íntegros también, no solamente hacer las cosas bien. Ser coherentes. Por si no os habéis dado cuenta todavía, hoy vamos a hablar de integridad. Hoy vamos a hablar de ser íntegros. Y vamos a hablar en tres partes. Hablaremos de un cristianismo íntegro que va más allá de simplemente venir aquí, a estas cuatro paredes, estar aquí y cumplir. Hablaremos también de un discipulado íntegro que va más allá de coger un librito, un par de hojitas y tratarlo con alguien y ya he cumplido mi discipulado. Y por último, hablaremos de gracia integral. Y gracia integral es precisamente el título de la predicación de hoy. Gracia integral. Durante estas semanas preparándolo, era mi oración que de verdad, Dios pudiese hablarnos, que fuese Él el que nos mostrase y no yo, no los conceptos, las ideas que voy a explicar. Así que papá, háblanos esta mañana. Háblanos y muéstrate a nosotros tú. Muéstrate a través de tu palabra. Muéstrate tal y como tú eres. Que lo que yo diga aquí en esta mañana sea algo secundario
y que permanezca lo que tú estás diciéndonos, que permanezca lo que tú quieres para nosotros y que permanezca tu palabra. Gracias por este día. Ayúdanos a atender y a entender. Ayúdanos a comprender y a meditar en lo que hoy escuchamos. Amén. Vale, ahora sí. Como os había dicho al principio, vamos a tratar 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 7. Yo lo voy a leer en la Reina Valera del 2020, ¿vale? Porque me parecía que iba un poquito más acorde al original en griego. Pero bueno, simplemente por si escucháis alguna palabra diferente, que es por eso. 2 de Timoteo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Tú, hijo mío, hazte fuerte por la gracia de Jesucristo. Y lo que me has oído decir ante muchos testigos, esto encárgaselo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y tú soporta conmigo los sufrimientos como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, ya que tiene que agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para recibir de los frutos, debe trabajar primero. Comprende lo que digo, que el Señor te dará entendimiento en todo. Hasta aquí leemos hoy. En el capítulo 2 de 2 de Timoteo, el original en griego comienza diciendo por lo tanto. Si hay un por lo tanto, es que hay algo antes, hay un detonante, hay algo que viene antes, que Pablo ha dicho, y que por consecuencia nos trae estos versículos que hemos leído. Esto nos sirve para ponernos en contexto del capítulo. ¿Qué es Timoteo? Pues Timoteo es una carta que Pablo escribe a Timoteo, nunca mejor dicho, y es una carta que dedica a alguien a quien tiene muchísimo aprecio, una carta que dedica a alguien a quien tiene mucha estima, a quien ama mucho. Es más, dice el versículo 1, hijo mío. Timoteo era en cierto modo un hijo a nivel espiritual de Pablo, ¿no? Y en esta carta Pablo trata varias cosas. Es un conjunto de ideas, un conjunto de consejos, un conjunto de recordatorios que hace también a Timoteo de cosas que habían sucedido. Y en el capítulo 1, que es lo que da pie a ese por lo tanto, Pablo al final está recordando a Timoteo la fe sincera que tenían Loida y Eunice, la madre y la abuela de Timoteo. Está recordando el regalo del Espíritu Santo. Le está animando a no avergonzarse de compartir el Evangelio, a ser firme. Y ahora, en el capítulo 2, continúa dándole más ánimos y más consejos. Esto sería el contexto, perdón. Y metiéndonos ya en el pasaje, lo vamos a hacer un poco diferente. Vamos a empezar desde el final, vamos a empezar por el versículo 7, después iremos el 4, 5, 6, 2, 3 y terminaremos con el primer versículo. Y me gustaría que el versículo 7 nos ayudase a concentrarnos en la predicación, nos ayudase a concentrarnos en la palabra de Dios, en lo que Él nos está diciendo. El versículo 7 dice, comprende lo que digo, que el Señor te dará entendimiento en todo. En el original, ¿vale? En griego, la palabra comprende sería noieo y vendría a significar literalmente ejercitar la mente, pensar, esforzarse por comprender. Y por eso lo estoy diciendo ahora. Me gustaría que pudiésemos pensar en lo que Pablo está diciendo aquí, que especialmente en esta mañana, pero no solo hoy, podamos prestar atención a lo que Dios tiene para nosotros y que podamos ejercitar nuestra mente. John Piper explica este versículo diciendo que no podemos ser de ese tipo de cristianos que creen que por abrir la Biblia una vez, leer un versículo y cerrarla, Dios ya nos hablará de forma sobrenatural. John Piper dice que tenemos que abrir la Biblia, dejarla abierta, orar, pensar lo que hemos leído, volver a orar, volver a leer, volver a orar, y después cuando la cerremos, Dios nos hablará de forma sobrenatural. Que eso pueda ser lo que suceda en esta mañana, que ejercitemos nuestra mente y que Dios nos ayude a entender.
Vamos con el resto del pasaje. Como decía, tiene 3 partes, igual que el grano de trigo tiene 3 partes, pues la predicación va a tener 3 puntos. Y el primero de ellos es cristiano integral. En los versículos 4, 5 y 6 vemos una triada de ilustraciones, vemos un conjunto de 3 ilustraciones, ¿no?, que hace Pablo, que es súper fácil predicar con este pasaje porque no hay ni que pensar ilustraciones, Pablo te las da ya. Y dice así, la primera sería la imagen de un soldado. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, ya que tiene que agradar a aquel que lo tomó por soldado. La segunda sería la imagen de un atleta. Y dice, también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente, es decir, cumpliendo las normas. Y la tercera, la última ilustración, nos muestra un labrador. Y aquí en el labrador me gustaría hacer un pequeño paréntesis, porque Reina Valera dice, el labrador, para recibir los frutos, debe trabajar primero. Pero en el original en griego realmente está diciendo, el labrador que trabaja duro debe ser el primero en recibir los frutos. Puedo repetirlo, por si acaso no ha quedado claro. Valera dice, el labrador, para recibir los frutos, debe trabajar primero. Y el original dice, el labrador que trabaja duro debe ser el primero en recibir los frutos. ¿Esto qué viene a significar? Pues nos puede gustar más, nos puede gustar menos, pero viene a significar que en absoluto trabajamos para recibir frutos. No es ese nuestro objetivo. No estamos trabajando para conseguir algo. Más bien porque hemos trabajado duro, conseguiremos algo, que no es lo mismo. Trabajamos duro porque somos labradores y es nuestra identidad, es nuestra esencia cosechar y sembrar. Trabajamos duro porque está en nuestra identidad, no para conseguir algo. Y utilizando lo mismo que decíamos de la integridad, obedeceremos, haremos las cosas bien, serviremos, no para conseguir algo, sino porque ya hemos recibido algo. Porque hemos recibido la salvación de Dios, porque hemos recibido el perdón de Dios, porque hemos recibido la gracia de Dios y porque hemos sido transformados, es que ahora trabajamos duramente. Está claro que seguimos teniendo fallos, que seguimos teniendo errores, seguimos teniendo pecados, pero luchamos con ello y recordamos de dónde Dios nos ha sacado. No trabajamos para conseguir algo, trabajamos porque hemos recibido ya. Como dice el libro, bueno, los responsables de jóvenes, estamos leyendo el libro Siervos para su gloria, y el subtítulo dice, antes de hacer tienes que ser. No nos sirve de nada hacer si no somos antes. No trabajamos para conseguir algo, trabajamos porque hemos recibido. Así que, recapitulando, tenemos 3 imágenes que no podemos separar entre ellas, que son complementarias y son la imagen de un soldado que no se distrae, que no se entretiene con las cosas del día a día, sino que se entrega por completo. Gabri, que siempre dice, aunque no lo parezca, lo dice él, yo no lo digo. Un día era soldado, ¿no? Y a Gabri le decían, Ramos, mañana te tienes que ir a Narnia. Y él se iba a Narnia y no podía decir que no. Y pasado mañana te vas a Mordor. Y se iba a Mordor y no podía decir que no, tenía que entregarse. La segunda imagen era la de un atleta que no solo se entrega por completo como el soldado, sino que además cumple las normas. No sé cuánto os gusta el deporte, a mí me encanta. Este verano fueron los Juegos Olímpicos, era tener la tele todo el día encendida. Ahora nadan, ahora juegan el tenis, ahora... Y imaginaos que Mireia Belmonte, la nadadora, se prepara todo el año, llega el día de la competición y en lugar de saltar a nadar, lo que hace es correr por el borde de la piscina, llega hasta el otro lado y dice, he ganado. Ha llegado la primera, ha llegado más rápido, pero no ha cumplido con las normas. Entonces no se va a llevar la medalla.
Y en tercer lugar teníamos la imagen del labrador, que nos muestra que debemos trabajar duramente, que debemos evitar la pereza, que debemos trabajar de forma enérgica. Pero, recuerdo otra vez, no lo hacemos para conseguir algo, sino porque ya hemos recibido. Pues del mismo modo deberíamos ser nosotros como cristianos íntegros, como cristianos integrales, completos. Deberíamos ser entregados con pasión, entregados con devoción como el soldado, pero para Cristo. Y muchas veces se nos olvida que nuestros negocios no son los de este mundo, sino que son los del Padre. Y muchas veces se nos olvida que ¿para qué queremos una casa? ¿Para qué queremos un hogar si no lo abrimos a los demás? ¿Para qué queremos tener todas nuestras necesidades cubiertas si no somos capaces de ver las necesidades que otros tienen, ¿no? ¿Para qué nos sirve a los jóvenes, por ejemplo, estudiar una carrera, hartarnos a estudiar? ¿Y luego qué? Pensamos como el resto de la sociedad y todo gira en torno a nosotros, gira en torno a tener un buen trabajo, ganaré un buen dinero, viviré bien y todo girará en torno a mí. Y nada girará en torno a Jesús. El soldado vive para luchar y nuestra lucha es dar la gloria a Dios con todo y en todo. El soldado vive para luchar y nuestra lucha no es de este mundo. Nuestra lucha es dar la gloria a Dios en todo y con todo. En segundo lugar, un cristiano íntegro se debe fijar en el cumplimiento de las normas. Y no es legalista decir que tenemos normas que cumplir, porque hay normas que cumplir. No es legalista siempre y cuando esas normas las cumplamos por amor, siempre y cuando esas normas las cumplamos entendiendo de dónde Dios nos ha sacado, siempre y cuando la muerte y la gracia de Jesús sean el impulsor de nuestra obediencia. Sería legalista que estuviésemos obedeciendo para conseguir algo o por miedo a que Dios nos castigue. Eso sí es legalista. Pero podemos cumplir las normas y hacerlo por amor a Dios. Y en tercer lugar, para ser cristianos íntegros, debemos ser trabajadores. Debemos trabajar duro, evitar la pereza. Pero debemos hacerlo sin expectativas, sin intereses. Como Pablo dice en 1 Corintios 3, 7 y 8, explicando este concepto, dice, así que, 1 Corintios 3, 7, 8, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riegan son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Por tanto, si estamos sirviendo aquí o allí o haciendo cosas y realmente no sabemos por qué lo estamos haciendo para cumplir, para dar una buena imagen o lo que sea, pues os animo no solo a comprar el libro de Siervos para su gloria, también el de Cambios Profundos, y que pensemos en qué estamos dedicando nuestro tiempo, cuál es nuestra motivación. Pero de verdad, que podamos examinar cuáles son las motivaciones de nuestro corazón, por qué estamos haciendo las cosas. Antes de hacer, tenemos que ser. En segundo lugar, esto sería el primer punto de nuestra aplicación, el segundo punto sería discipulado integral. Y ya pasamos a los versículos 2 y 3. Hemos visto el 4, 5 y 6, el 7 al comienzo, ahora los versículos 2 y 3. Y en los versículos 2 y 3 vemos que Pablo encomienda una misión a Timoteo. Dice, y lo que me has oído decir ante muchos testigos, esto encárgaselo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Vale, vuelvo a leer. Y lo que me has oído decir ante muchos testigos, esto encárgaselo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Cuál es el encargo que Pablo le está haciendo a Timoteo? ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Le está diciendo, todo lo que yo he dicho, eso compártelo con otros. Le está diciendo eso, ¿no? No. Le está diciendo una cosa más. Le está diciendo, todo lo que yo he dicho, compártelo con otros.
pero además que esos otros sean capaces de compartirlo también. No es solamente la labor de Timoteo, sino que hay algo más. Y en solo este versículo, en el versículo 2, podemos exprimirlo bastante y podemos ver un par de cosillas. La primera de ellas es que Timoteo no era un testigo cualquiera. En griego, la palabra testigo puede entenderse de dos formas. Se puede entender como un mero oyente, alguien que oye pero no escucha, alguien que podríamos decir estaba pasando por aquí delante, se para un par de segundos, mira un poco, está hablando Pablo y sigue caminando. O se puede entender, y es con lo que nos quedamos en esta mañana, como alguien que escucha con atención, que retiene lo que ha escuchado, que obedece a lo que ha escuchado. Es más, podríamos decir, exagerando un poco, pero que en medio de un montón de gente, como estamos aquí ahora, Pablo estaba hablando exclusivamente para Timoteo. Pablo estaba hablando exclusivamente para Timoteo, exagerando un poco, pero seguramente Pablo terminaría de compartir y se acercaría a Timoteo y le diría: oye, de lo que he dicho hoy, ¿qué es lo que te ha llamado la atención? Oye, Timoteo, ¿cómo vas a poner en práctica lo que has escuchado hoy? Oye, Timoteo, ¿cómo vas a compartir lo que hoy he hablado? Timoteo no era un testigo cualquiera, era un testigo fiel que escuchaba con atención, que retenía y obedecía. Y incluso en griego la palabra testigo, a veces en algunos versículos, como Hechos 22:20 o Apocalipsis 2:13, se traduce o hace un poco de referencia a mártir. En ocasiones, en muchas ocasiones, los testigos fieles terminaban siendo mártires. Y si vamos a ser nosotros testigos de Jesús, si vamos a ser nosotros testigos fieles, de verdad, debemos estar dispuestos a morir. Hoy por hoy en nuestro país, por suerte, todavía no nos toca morir físicamente. Pero tenemos hermanos en otros países que sí lo están haciendo. Y a veces nos cuesta más morir, no físicamente, sino morir a nuestro egoísmo, morir a nuestra pereza, morir a nuestra apatía, a nuestra desgana. A veces cuando Rafael, por ejemplo, manda lo de puertas abiertas, nos debería dar vergüenza que hermanos nuestros estén muriendo, estén siendo apaleados, estén siendo torturados y nosotros no seamos capaces de dar un poquito más a Dios. Que hermanos nuestros tengan que esconderse para orar, tengan que esconderse en sus casas para hablar con Dios y nosotros a veces nos acordamos de orar por la comida porque es nuestra costumbre ya. Que hermanos nuestros sean azotados, sean apaleados por tener una Biblia. Y nosotros a veces la tenemos de adorno en la mesilla. Testigos fieles, testigos fieles. En segundo lugar, en el versículo 2 vemos también algo que yo nunca me había fijado, ¿no? Y el fin de semana pasado, los responsables de jóvenes estuvimos en un retiro y compartieron algo muy interesante de este versículo. Y es que en un solo versículo tenemos 4 generaciones de discípulos. Tenemos a Pablo, que comparte todo con Timoteo. Tenemos a Timoteo, que lo encomienda a hombres fieles. Y tenemos a esos hombres fieles compartiéndolo con una 4ª generación. Solo de este detallito podemos sacar otra verdad más. Y es que una vez hemos sido testigos fieles a la hora de escuchar, debemos ser muy fieles a la hora de compartir el Evangelio. Debemos ser fieles a la palabra. Debemos ser fieles a lo que Dios dice. Porque yo entiendo que todos aquí hemos jugado alguna vez al teléfono escacharrado, ¿sí? Se pone un montón de gente, no sé cómo se llama aquí, en el centro es teléfono escacharrado. Se pone un montón de gente en fila, yo empiezo diciendo una cosa, digo,
me gustan mucho los espaguetis con tomate. Y al último le llega algo de no sé qué del Betis. Y es como, no es lo que yo había dicho. Pues tenemos que ser fieles al Evangelio por eso, porque 4 generaciones. Pablo dice una cosa, le llega a Timoteo, Timoteo la dice a otra gente, y esa gente a unas cuartas personas. Si no somos fieles a la palabra, si no somos fieles a la Biblia, iremos distorsionando, iremos diluyendo el mensaje del Evangelio. En tercer lugar, de estos 2 versículos, el 2 y el 3, después de nosotros haber sido fieles, después de no haber diluido o trastocado el mensaje, ¿qué tenemos que hacer? Entregarlo también a hombres fieles. La gran pregunta, ¿dónde encontramos hombres fieles, hombres y mujeres? ¿Cómo los encontramos? ¿Dónde están? El versículo 3, que lo habíamos dejado un poquito aparcado, dice: «Y tú soporta conmigo los sufrimientos como buen soldado de Jesucristo». La tarea de confiar el Evangelio a otros implica trabajar duro, implica desgastarnos en ello, o mejor dicho, en ellos y en ellas, en esos hombres y mujeres fieles. Eso es el discipulado integral. Encontraremos hombres fieles en la medida en la que nosotros primero dediquemos tiempo a ellos. Encontraremos hombres fieles en la medida en la que nosotros primero seamos testigos fieles. Nosotros, siendo primero testigos fieles, después influiremos a otros a ser hombres y mujeres fieles. El discipulado, ¿no? La labor de discipular, no consiste en buscar al jovencito de la iglesia que tiene mejor pinta, al que parece el más dócil, el más moldeable, el buena gente. Yo era así en mi iglesia. No consiste en eso. Consiste en coger al que es un desastre, al que está despistado, al que está desorientado, y dedicarle tiempo, desgastarnos en él. Y una vez hagamos eso, si Dios quiere, cogerá y verá ejemplo en nosotros y podrá ser en un futuro un hombre fiel. Vale, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo dedicamos tiempo para tener hombres y mujeres fieles? Pues lo primero es dedicando tiempo, precisamente. Tenemos que desgastarnos por los demás. Tenemos que quedar con otros, tenemos que pasar tiempo con otros, tenemos que hablar con otros. Y yo aquí tengo que ser sincero, es algo que hago mal, ¿vale? Es algo que no hago como debería. Podéis, por ejemplo, yo hago el discipulado con Marcos Medina y con Abraham, y podéis preguntarles cuántos días tardo a veces en responderle un WhatsApp. Puedo tardar 4, 5, incluso 6 días en responder un WhatsApp, que a lo mejor lo que me decían era una tontería, pero no les he respondido. Y es algo que hago mal, y es cierto. Pero necesitamos pasar tiempo con la gente. Necesito dedicar tiempo a Marcos y a Abraham. Necesitamos hacerlo. Y en segundo lugar, necesitamos ser íntegros. Necesitamos ser completos. Necesitamos mostrarnos tal como somos. Necesitamos ser vulnerables. Necesitamos contar a otros cuáles son nuestras luchas. Que otros vean que somos débiles también. Que otros vean que Dios sigue moldeando nuestro carácter. Que otros vean que Dios sigue trabajando en nosotros. Necesitamos, y es algo que alguna vez he hecho y al final me ha hecho más bien a mí, necesitamos pedir perdón si algo no hemos hecho bien. Yo pido perdón a Marcos y a Abraham por no dedicarles tiempo. Y necesitamos hacerlo, porque eso hace bien al discipulado. Necesitamos ser vulnerables con los demás. Todos, ¿vale? Todos tenemos máscaras. Y a lo mejor está feo decirlo desde aquí, pero es cierto. Todos tenemos disfraces y máscaras. Ahora bien, imaginaos que esta es mi máscara, ¿vale? ¿Tiene sentido? O sea, yo estoy un poco más fuerte que Spider-Man. Imaginad que vamos disfrazados de Spider-Man. O sea,
Pues eso es lo que hacemos. Parece una broma, pero eso es lo que hacemos muchas veces como cristianos. Nos ponemos un disfraz de alguien que no somos y mostramos una imagen de alguien que no somos. Todo es perfecto, todo es ideal y mostramos a los demás cosas que no son ciertas. Y vamos a trabajar y me pongo el disfraz del trabajo, con el casco y voy a trabajar. Y yo no soy así, a lo mejor. Y voy a mi casa, a Talavera, con mis padres, y como me gusta que mis padres me quieran un poco y mis hermanos me quieran, me pongo el disfraz de cuando tenía 6 años. Y soy el pequeño, el mimado. En verdad no soy el mimado, pero bueno. y hacemos eso. Y tenemos una imagen para cada momento y para cada cosa que hacemos en nuestra vida. Hasta que no logremos que nuestra imagen sea acorde al personaje que somos, hasta que no logremos que el disfraz que llevamos sea el mismo que somos, no podremos hacer discípulos reales. Y lo único que estaremos haciendo será formar una cuarta generación con un concepto que los evangélicos hemos inventado. Formar una cuarta generación con una fachada, con otro disfraz. Y esa generación mostrará otro disfraz y otro y otro. Necesitamos ponernos la máscara, el disfraz que de verdad corresponde con nuestro personaje. Necesitamos mostrar que tenemos errores, que seguimos luchando con el pecado y que Dios nos está moldeando, que Jesús está trabajando en nosotros. Necesitamos hacerlo, porque de otro modo no seremos cristianos íntegros. Por último, y ya cerrando el mensaje, primero hago un resumen. Hemos visto que queremos ser cristianos íntegros y lo hemos visto a través de 3 figuras, ¿no? La de un soldado que se entrega por completo con devoción, la de un atleta que además de entregarse cumple con las normas y la de un trabajador, la de un labrador que trabaja duramente. Lo hace con energía y no espera nada. Lo hace porque Dios ya lo ha salvado. Ahora bien, ya llegamos al final. Una última pregunta. ¿Dónde encontramos las fuerzas para hacer todo esto? ¿Cómo vamos a ser capaces de ser cristianos íntegros, de discipular con integridad? Pues, como el propio nombre en la predicación decía, lo encontramos en la gracia integral que Jesús nos entrega. El versículo 1 dice: Tú, hijo mío, hazte fuerte por la gracia de Jesucristo. Pablo, todo lo que había comentado al principio, el ejemplo de Eloida y Eunice, el regalo del Espíritu Santo, todo lo que le había contado, le ayuda como recordatorio a esforzarse, a poder hacer todo lo que viene después, todo lo que hemos estado hablando hasta ahora. Pero en nuestro caso también podemos mirar alrededor, también podemos mirar atrás. Tenemos en nuestra iglesia ejemplos de, igual que Eloida y Eunice, pues fe firme y sincera. Tenemos ahí a Fernando, tenemos a Josefa, tenemos hermanos que permanecen fieles. Tenemos ejemplos de jóvenes que dedican su tiempo, podrían estar el sábado con los colegas y dedican su tiempo a servir. Tenemos el ejemplo de familias que lo dejan absolutamente todo y van a servir, sea otro país o no, pero dejan su vida por completo. Tenemos el ejemplo de Moisés, de Ángela, que se desgastan por completo para cuidarnos. Tenemos el ejemplo de hermanos que antes no querían saber nada y hoy están aquí disfrutando con nosotros, compartiendo con nosotros. Todo esto, al igual que con Timoteo, todo esto nos anima a esforzarnos, todo esto nos lleva a ser íntegros, a buscar obedecer al Señor.
En la Reina Valera, ¿no? la del 60, dice esfuérzate. Yo escogía la del 2020 porque me parecía más acorde al original. La del 2020 dice, tu hijo mío, hazte fuerte. En original, la palabra griega sería endunamó y significa dar fuerza, fortalecer. Significa que esa fuerza que tenemos no es nuestra, no la sacamos nosotros, sino que nos es entregada. Que esa fuerza nos es dada, nos es dado poder. ¿Por qué? Por la gracia de Jesucristo. Poder que recibimos por su gracia. Vale, ¿cuál es esa gracia? ¿Qué es la gracia de Jesucristo? ¿Cómo la podemos reconocer? ¿Dónde está? Pues en propio 2 de Timoteo, capítulo 1, ¿vale? Versículos 9 y 10, podemos ver qué es la gracia. Dicen los versículos 9 y 10 del primer capítulo. Quien nos ha librado y nos llamó a una vocación santa, no por nuestras obras, sino según su propósito y por la gracia que nos es dada en Cristo Jesús desde la eternidad de los tiempos. Pero ahora esta gracia ha sido manifestada por la venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, quien asimismo quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Gracia integral es eso. Es la gracia que no solo nos motiva a través de hermanos, sino que nos recuerda de dónde hemos sido sacados, que nos recuerda que nos han llamado desde una eternidad pasada hasta una eternidad futura. Gracia integral es esa que nosotros no conseguimos por nuestras obras, sino que nos regalan de gracia, nunca mejor dicho. Gracia integral es esa que nos quita la muerte y nos entrega una vida eterna. Gracia integral es que Jesús murió por nosotros. Gracia integral es que Jesús, que no se había puesto nunca un disfraz, se pone mi disfraz. Gracia integral es Jesús, que nunca había llevado máscaras, se pone las nuestras, se ensucia con nuestro disfraz. Jesús, que había sido perfecto y lo había hecho todo bien, se cuelga de una cruz. Jesús muriendo por nosotros. Eso es gracia. Y es algo que no merecemos, es algo que nos regalan, es algo que no podemos conseguir. Ese perdón no es nuestro, se nos ha dado. Me gustaría que pudiésemos terminar cantando una canción más de las que hemos cantado esta mañana y que podamos recordar que las cosas que hacemos, que ese cristianismo integral, ese discipulado, es fruto de la gracia que hemos recibido. Que podamos romper nuestros disfraces y nuestras máscaras y podamos mostrar la persona de Jesús en nosotros.